Vámonos a la palabra. Primera de Samuel, si pueden bajar un poquito este micrófono aquí. Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4, versos del 6 al 22. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que todo espíritu de distracción sea atado ahora. Que toda palabra que sea predicada aquí sea sembrada en el corazón y que dé fruto al 100%. Que se cumpla lo que dice tu palabra, que dice que así como la lluvia fertiliza la tierra y hace lo que tiene que hacer y luego regresa, que tu palabra no regrese a ti sin hacer todo aquello para lo que fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen, esclavos nuestros, peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno con su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde, ese mismo día, llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente. También mataron a tus dos hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema: tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Y la pregunta realmente es, más que un enunciado, ¿realmente tú te lo mereces? Si usted lee detenidamente la Biblia, se dará cuenta de que lo que nosotros realmente merecemos es arder en el infierno. Parece un poco cruel lo que yo estoy diciendo, pero esa es la realidad. Si Dios nos hubiera dado a nosotros, o nos da a nosotros,
lo que cada uno merece, ninguno de nosotros merecería otra cosa que no sea muerte eterna y arder en el infierno. Nosotros estamos aquí hoy y estamos celebrando una nueva vida en nosotros y en las personas que se acaban de bautizar, porque la misericordia de Dios es grande. Es por la misericordia de Dios que nosotros tenemos vida, pero no porque nosotros nos merezcamos nada de este mundo. Y usted no sé con qué oído me está escuchando, pero yo le pido al Señor que usted me escuche correctamente, porque la realidad es que nosotros no merecemos nada. Lo que tenemos, lo que recibimos, lo hemos recibido gracias a la misericordia de Dios. Hay muchas personas que olvidan esto que yo estoy hablando. Hay muchas personas que se creen que son la gran cosa. Muchas personas dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia no hay ni que hablar. Muchas personas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, se creen que porque han sido bautizados, se creen que porque vienen todas las semanas a la iglesia, se creen que porque ofrendan o diezman, creen que por eso son la gran cosa. Cuando estábamos bautizando, yo le pedí al Señor que me diera una palabra para todas las personas que se estaban bautizando. Y Él me dio la misma palabra para todos. Y fue esta: nada de lo que te ha dicho el mundo sobre ti es cierto, ni lo bueno ni lo malo. Lo único que es cierto es que todo aquel que toma la decisión de poner su fe en Jesucristo, todo aquel que toma la decisión por conciencia de entregarle su voluntad al Padre, esa persona Dios le da por su misericordia el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros somos. Pero todo lo que somos se lo debemos a Él. La Biblia habla muy claramente por todas partes, sobre todo en Romanos 12, verso 3, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le ha dado. Dios nos está diciendo, te está diciendo que tú tienes que ser realista. La raíz del pecado está en el orgullo. Y cuando el orgullo entra, o desde que el orgullo entró en nuestra naturaleza, todos los seres humanos de esta tierra caminan creyendo que se merecen cosas. De hecho, muchas campañas publicitarias hablan de eso. Dale este regalo a mamá porque ella se lo merece. Dale este regalo a papá porque él se lo merece. Yo he trabajado duro, por lo tanto yo me lo merezco. Pero yo quiero hoy hacerle una invitación. Despierta. Despierta. Porque si realmente Dios nos diera a nosotros lo que merecemos, nosotros estaríamos ardiendo en el infierno. Tal vez no ahora, pero cuando salgamos de este mundo. Y muchos padres, tristemente, que tienen hijos, educan a sus hijos para alimentar en ellos un espíritu de merecimiento que los hace crecer creyendo que ellos se merecen cosas. Nosotros nacemos con ese espíritu. Si no, observe la trayectoria emocional de todo niño.
Los niños, indica la ciencia, cuando nacen, creen que ellos y su mamá son una sola cosa. Cuando cumplen 1 año y están en camino a los 2 años, entonces empiezan a entender, mi mamá y yo somos diferentes, pero luego empiezan a creer que ellos son el centro del universo. Mío, 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 todo mío. Y yo quiero. Y mientras van avanzando en edad, según van creciendo, ese espíritu se va metiendo cada vez más. Y nosotros como padres no ayudamos. No ayudamos cuando nosotros le damos a nuestros hijos sin enseñarle el valor de las cosas. No ayudamos cuando nosotros le damos tantas cosas a los hijos sin enseñarles que todo lo que tenemos es porque Dios así nos los ha dado. Y no enseñamos eso porque tristemente la mayoría de los padres estamos demasiado ocupados. No tenemos tiempo para pasar tiempo con nuestros hijos. Maleducamos, le damos muchas cosas para compensar la ausencia que nosotros hemos presentado durante toda la vida. ¿Quién sabe de lo que yo estoy hablando? Y por un sentimiento de culpabilidad de algo que yo no hice, entonces ahora yo quiero compensar con presentes la falta de presencia que yo he tenido. Y no se puede compensar. Los presentes nunca lograrán sustituir la presencia de un padre o una madre en la vida de sus hijos. ¿Y saben por qué somos así? Por la naturaleza pecaminosa de la cual tenemos que estar conscientes. ¿Cuántas personas, incluyéndome a mí mismo, porque es muy fácil observar al otro, nosotros vemos que caminan por la vida pensando que ellos son los reyes, que se lo merecen todo? Y usted lo escucha en el lenguaje. Cuando van al supermercado y la muchacha se le olvidó pasar un producto, o cuando la persona le trajo el plato equivocado, no fue eso lo que yo pedí. Hay que ver como con la rabia y el falso derecho que la gente habla y se dirige. Y la razón por la que estamos hablando de eso es porque eso es extremadamente peligroso. Y esto fue lo que le pasó a este hombre del pasaje que acabamos de leer, Elí y sus hijos. Para que ustedes entiendan, Elí fue uno de los jueces de Israel. Israel nace con Abraham, que tuvo 2 hijos. El último hijo, Jacob, tuvo 12. Esos 12 hijos, uno de ellos fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Y en Egipto, por gracia de Dios, José, hijo de Jacob, nieto de Abraham, asumió el gobierno de la nación más poderosa del mundo. Y Dios hizo eso para que él pudiera salvar a esa nación y a las naciones que estaban alrededor. Y debido a eso, una familia de 75 personas, cuando José era el primer ministro de Egipto, llegó a Egipto y allí se multiplicó. Cuando vino el cambio de Faraón, entonces el nuevo Faraón esclavizó al pueblo de Dios por 400 años. Y luego Dios mandó a Moisés para que Moisés, como si fuera una sombra de Jesucristo, liberara de la esclavitud de Egipto, en el caso de Jesús, de la esclavitud del pecado, a esa nación. Y Moisés se lo lleva por el desierto 40 años. Muere Moisés y llega Josué, que es el que finalmente cumple la obra de cruzar el Jordán y entregar la tierra prometida a toda la nación. Y cuando Josué muere, él dijo estas palabras. A diferencia de Moisés, Moisés preparó a Josué en el liderazgo, pero Josué no preparó a nadie. Nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos
los que tienen negocios aquí, tienen que preparar el liderazgo que los va a sustituir a ustedes. Eso es parte de la dinámica correcta. Cuando Josué no pudo o no desarrolló un líder que lo sustituyera, entonces vino la época, una época de subidas y bajadas en la nación de Israel. Vino la época de los jueces. Y el pueblo se apartaba de Dios y luego Dios mandaba a un hombre o a una mujer como juez para que lo liberara. Y eso pasó. Y el último de esos jueces se llamaba Elí. Y en esa época de Elí, una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos, le rogó a Dios que le diera un hijo y él se lo concedió, y de ahí nació Samuel. Pero Elí, oigan, Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y estos hijos se sentían merecidos de todo lo que ellos tenían. Finés y Ofni actuaban dentro del santuario porque su padre servía como juez y como sacerdote, y ellos servían en el templo, pero eran hijos mal criados. Dice la palabra en 1 Samuel 3:10, y el Señor vino y llamó igual que antes a Samuel, fue cuando lo llamó. Y entonces Samuel, siendo un muchacho, Dios le habla, y cuando Dios le habla, le dice estas palabras de su maestro, que era Elí: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Los hijos de Elí blasfemaban contra Dios. Ellos, cuando entraban mujeres al templo, se acostaban con ellas, se hacían otras cosas que eran muy malas. Y a todo esto, su papá nunca los disciplinó. Cuando uno no disciplina a los hijos, cuando uno está ausente, está muy ocupado y deja a los hijos para que una gente de servicio o una tía o una vecina o hasta una abuela sea quien los críe, entonces los hijos crecen en la mayoría de los casos con un espíritu de merecimiento, que creen que se lo merecen todo. Y las consecuencias, cuando un hombre o una mujer crece creyendo que se merece el mundo, que yo soy fulano de tal, yo tengo tantos títulos, yo he hecho tantas cosas, yo soy el dueño de tal negocio, yo vengo de tal nación, mi apellido es de tal forma y por eso yo me merezco. Cuando una persona tiene esa actitud, vienen consecuencias. Como le pasó a este papá, que no disciplinó a sus hijos. Y al no disciplinarlo, ellos pagaron con la muerte. Estos muchachos no estaban santificados. Cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos, en una primera instancia, antes de esta, fueron derrotados y murieron 5,000. ¿Y sabe qué hizo el ejército, guiado por este líder, Elí, que no disciplinaba a sus hijos y que blasfemaba contra Dios? Él estaba dentro de la iglesia. Dijeron ellos: pues vamos a buscar el pacto, el arca del pacto, que era ese mueble que Moisés construyó, que simbolizaba la presencia de Dios. Vamos a traerla al campo de batalla para que peleemos contra ellos y podamos ganar. Pero ¿saben qué ocurrió? Ellos trajeron el arca. Por eso cuando comenzamos a leer dice que los filisteos se llenaron de pánico y de horror. ¡Socorro! ¡Ayúdennos! Llegó el Dios, ellos le decían los dioses de Israel que destruyeron a Egipto. ¿Quién podrá salvarnos? Y ellos se esforzaron y pelearon y derrotaron una vez más al pueblo de Israel. En vez de 5,000, mataron 30,000 personas.
¿Y qué fue lo que ellos hicieron? ¿Qué hizo el liderazgo? Trajeron el arca, pero no se habían arrepentido. En pocas palabras, lo que ellos dijeron fue: vamos a traer el símbolo de la presencia de Dios, pero no tenemos que cambiar nuestro comportamiento. No tenemos que humillarnos. Vamos a buscar un símbolo de santidad y eso será suficiente para nosotros ganar. No hay símbolo que valga, que represente la santidad. La santidad viene de una persona que toma la decisión todos los días de hacer únicamente la voluntad de Dios. Ellos trajeron el arca, pero cualquier cosa que no implique un cambio de mi comportamiento es un símbolo y no sirve de nada. Hay que venir a la iglesia, pero si usted no se arrepiente, de nada sirve. Hay que estudiar la palabra, pero si usted solamente escucha la palabra y no la pone en práctica como dice, entonces de nada sirve. Y ellos trajeron el arca y se fueron a una batalla. Cuando no hay una vida en santidad, cuando nosotros caminamos, yo me lo merezco, con ese tipo de actitud, lo que estamos haciendo es diciendo una cosa por la boca y caminando por otro lugar. El camino de lo que yo digo y el camino de lo que yo camino con mis acciones es diferente. Y lo más increíble de todo esto, mis amados hermanos y hermanas, es que hay personas que no entienden por qué les va mal en la vida. Hay personas que llevan una vida de pecado, de inmoralidad sexual en la calle y no entienden por qué les va mal en la vida. ¿Y sabe dónde se empeora el asunto? Cuando usted viene a la iglesia, escucha la palabra. Porque dice la palabra que los que escuchan la palabra y la entienden y no la obedecen serán doblemente juzgados. Cuando una persona solamente piensa para sí, eso se llama egoísmo. Cuando una persona vive centrado en sí mismo y cree que se merece cosas, vive una vida de pecado. Y donde hay pecado, Dios no quiere absolutamente nada. Hoy en día, tristemente, oigan lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 10. Verso 9. Oigan lo que dice la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Hay gente que se engaña a sí mismo y viven haciéndolo. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero usted puede creer que hay personas que están practicando alguna de esas cosas, vienen a la iglesia y viven engañados pensando que ellos están bien. Y el problema está en que mucha gente viene a la iglesia para ser motivados, porque tienen problemas allá afuera y quieren que los motiven. Quieren que le den una palabra de motivación para que le enalteje el espíritu y sentirse mejor con ellos mismos. ¿Usted se quiere sentir mejor? Arrepiéntase. Deje su vida pecaminosa. Abra los ojos. Los que practican la fornicación, la inmoralidad sexual, los que son ladrones, los que roban, los que practican la homosexualidad, no van a entrar al reino.
y se autoengañan. Y encuentra gente que lo engañan, que le dice, Dios no te va a hacer nada porque Dios es amor. Así como un padre no coge un hijo y lo manda al infierno, Dios no va a coger a un ser humano que él ama y lo va a mandar al infierno. La gente lo que no entiende es que Dios no manda a nadie al infierno. La gente se manda a sí misma al infierno cuando entra en pecado. No es Dios que te va a mandar al infierno. Es tu accionar, tu vida de pecado la que te lleva al infierno. Dios no tiene problema con eso. Él no obliga a nadie. Él te presenta la palabra, arrepiéntete, deja esa vida, arrepiéntete. Y si no lo haces, tú vas a sufrir las consecuencias. Dios es un Dios de amor. Dios no va a hacer eso. Claro que Él no lo va a hacer. Pero tú sí puedes hacerlo si sigues una vida de pecado. Arrepiéntete. Otra mentira. Dios es amor. A Dios no le importa que un hombre ame a otro hombre. Yo amo hombres. Yo amo mis hijos, amo mis hermanos, pero el amor del que yo estoy hablando, que implica otras cosas, eso es abominación a los ojos de Dios, porque Él los creó varón y hembra. Varón y hembra los creó. Esa es la realidad. Dios no tiene nada en contra de que yo ame a un hombre o una mujer a otra mujer de esa forma. Dios sí tiene problemas, lo dice en su palabra. Yo no sé qué es lo que tú estás leyendo. Pero ¿qué dice la palabra aquí? No se engañen a sí mismos. Pero aquí viene una palabra de esperanza. Luego de eso dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. ¿Saben qué significa eso? Que algunos de los que estaban ahí eran homosexuales y ahora son ex homosexuales. Algunos robaban antes y ahora no roban. Algunos cometían inmoralidad sexual y ahora no cometen inmoralidad sexual. O sea, que sí se puede salir de la homosexualidad, se puede salir de la inmoralidad sexual, se puede dejar de robar porque lo dice la palabra. Algunos de ustedes eran así, pero mi palabra los limpió. Déjate limpiar por la palabra. Tú no te mereces nada. Lo que tú tienes es por misericordia, por amor, porque Dios te ama y por misericordia te ha dado lo que tú tienes. Y en vez de pensar que tú te lo mereces, tu vida debe ser caminar dándole gracias a Dios todos los días por su misericordia. Y que porque lo que tú tienes es porque Él te lo ha dado. Todo ser humano que entiende eso nunca se levantará pensando que podrá pasar un día sin agradecerle al Señor por la esposa que tiene, por los hijos que tiene, por el trabajo que tiene, por la salud que tiene. No importa, siempre dar gracias. Es un fruto de una persona que entiende todo esto de lo que estamos hablando. Buscaron el arca y aún así el enemigo mató 30,000 personas. Buscaron el arca y aún así el enemigo le mató 30,000 personas. Tú no puedes esperar que Dios te ayude si tú no caminas con Él. Hay gente que no camina con Dios y espera no sé cómo, como que Dios lo ayude. La señal de que Dios está caminando contigo, o una de ellas, es cuando tú logras vencer a tus enemigos. Oh, ¿y dónde dice eso? Eso lo dice la palabra. En el libro de Salmos 41, verso 11. Dice, sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Cuando tú eres del agrado de Dios, tus enemigos no podrán tocar ni un pelo de tu cabeza. Esa es una señal. Pero si tus enemigos te están venciendo y te están venciendo y te están venciendo, es porque en ese momento tú no eres del agrado de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Tú puedes convertirte en una persona que le agrada a Dios si finalmente te arrepientes de tus pecados y decides seguirlo a Él todos los días. Esto no es una decisión de un solo día. Esto es una decisión que se toma todos los días, un día tras otro, hasta que usted parta de este mundo. Y Dios se agradará de ti
y no permitirá que tus enemigos te venzan. Pero dice la palabra también en Primera de Samuel que Dios tuvo misericordia de ellos. Pasaron unos años, muere Elí y luego entonces surge Samuel. Samuel surge. Y dice en Primera de Samuel capítulo 7 verso 3, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, ¿cuántos aquí cuando se apartan o están apartados quisieran volver al Señor? ¿Cuántos quisieran volver al Señor? ¿Cuántos quisieran caminar con el Señor todo el tiempo? Oigan lo que le dijo el profeta al pueblo, una palabra que le dijo entonces y que es válida hoy en día también. Si todos de corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Oigan, obedézcanlo solamente a Él. Tú no tienes que obedecer al mundo. Tú no tienes que obedecer lo que te dice las redes sociales, lo que te dice la noticia. Tú no tienes que hacer lo que la mayoría está haciendo. Lo que la mayoría hace no representa necesariamente lo que Dios quiere. Y esto es una decisión que se toma todos los días. A diario yo tengo que tomarla. Sobre todo en todas las esferas donde yo me desenvuelvo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen por lo menos una red social, Facebook, Instagram o algo así? Y publica, o sea, deje la mano arriba si usted publica algo ahí. Muy bien. Ahora no levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están utilizando ese medio para hacer sal y luz al mundo? Yo dije que no levanten la mano, pero pueden levantarla lo que quieran. Dice Colosenses 3:23 que todo lo que yo haga sea para darle gloria a Dios. La pregunta es, lo que tú estás haciendo ahora en tu trabajo, como esposa, como esposo, en el colegio, en la universidad, ¿le está dando gloria a Dios? ¿O te está dando gloria a ti? ¿A cuál de los dos? En el mundo que vivimos, el mundo está diseñado para que nosotros recibamos gloria de los hombres. No te distraigas. Para que nosotros hagamos algo y de una vez pensemos que somos las cosas más importantes del mundo. Hubo una época de mi vida donde, sobre todo viviendo en Estados Unidos, donde si yo encontraba una gente famosa, yo quería tirarme una foto con esa persona. Y no era como ahora, que usted y yo tenemos una cámara de video profesional en nuestro celular. En aquella época había que tener una cámara aparte. Yo llegué a tener cámara de rollo. El flash costaba $2.35 y tenía 10 bombillas. Y usted se lo ponía a la cámara. Y yo andaba con una cámara así. Me encontraba con una gente famosa, yo me acercaba de fresco y atrevido. Usted me permite tirarme una foto con usted. Y a mí me encantaba mandarle fotos a la gente. ¿Por qué? Porque en esa época yo sentía que asociarme con gente famosa elevaba mi autoestima y me daba mayor valor a mí. Eso fue antes, pero eso no ha variado. Ahora la gente, usted sabe, fulano, ven por favor. Ven, por favor. Ven, por favor. Ay, ¿te tiras una foto conmigo? Y lo primero que hago es que la pongo en las redes sociales para que todo el mundo vea. Yo soy amigo de fulano, yo soy amigo de metano. No amen al mundo ni las cosas que están en él. El mundo solo ofrece deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de los hombres del mundo. El mundo, con todo lo que el hombre desea, pasa, mas el que hace la voluntad de Dios, ese vivirá para siempre. Eso dice su palabra. Gloria a Dios por eso.
Dios tuvo misericordia de ellos, pero la misericordia de Dios requiere que nosotros hagamos algo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es arrepentirnos para que ese espíritu de merecimiento se vaya. ¿Quién ha dicho que usted se merece algo? Usted y yo nos merecemos arder en el infierno por los pecadores que somos. Y si no vamos a ir allá, tenemos que vivir una vida de agradecimiento y de buscar hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Yo le voy a hacer una pregunta muy seria a usted en este momento, y no para que levante la mano. Si quiere levantarla, usted la levanta. Si Jesús, Ernie, si Jesús llegara, Juan Daniel, en los próximos 5 minutos, ¿cuántos de ustedes dirían que están listos para irse con Él? En 5 minutos Él decidió que viene. En cualquier momento puede aparecer. ¿Estás tú listo para irte con Él? Por un lado, no estar tan seguro es como medio saludable. Sí, porque el que se duerme y descansa, entonces se puede meter en problemas. También el que dice, yo estoy seguro que yo me voy. Ajá. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás tan seguro de que no hay en tu familia ningún primo, ningún hijo con el que tú tengas que reconciliarte? Y oigan lo que Dios dice. Si usted dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, usted es un mentiroso. Eso lo dice en Primera de Juan. Yo no odio a mi papá. Yo no odio a ese hijo. Ajá. Tú lo amas. ¿Y por qué tú no te has reconciliado con él o con ella? Ella en su lugar y yo en el mío. Ajá. ¿Tú sabes cómo la Biblia le llama a eso? Orgullo. Si Jesús viene en 60 segundos, ¿estás tú listo para irte con Él? ¿Estás tú listo para irte con Él? La pregunta es, ok, yo no le dediqué tiempo a mis hijos y ahora tengo un desastre en mi casa. Yo me convertí después que era adulto, después que ya el mal estaba hecho. Y ahora que tengo el desastre en mi casa, ¿qué yo puedo hacer? ¿Se puede hacer algo? Todavía hay tiempo, pero no sabemos cuánto. Mis amados, la raíz de todo pecado es el orgullo. Dice Proverbios 16:8 que antes que la caída, antes del estrellón, viene el orgullo. Y a todos los que estamos aquí, que nos encanta la gloria, nos encanta tirarnos fotos con gente famosa, nos encanta que nos reconozcan en público, nos encanta que cuando lleguemos a un lugar, yo no me lo quiero perder, yo tengo que estar en primera fila, yo tengo que ser el primero. Todo eso parte del orgullo. Tú eres la culpable.
tú no me entiendes. Como una vez mi papá, cuando estaba en los líos que estaba en mi casa, nos agarró a nosotros los más pequeños y dijo: la del problema es tu mamá. Porque si ella no me atendiera, yo no estaría haciendo cosas en la calle. Ustedes están oyendo qué barbaridad. Si usted dice: yo encontré al Señor tarde, usted lo encontró cuando tenía que encontrarlo. Yo encontré al Señor y ya el desastre estaba hecho. Ya en mi familia hay un problema en el matrimonio, hay un problema con los hijos. Tengo hijos que cogieron por un lado cuando yo quería que fueran por otro. Hay padres que dicen: ¿y en qué momento ellos cambiaron? Usted no ha escuchado gente que dice: esa no fue la educación que yo le di a usted. Es verdad. Lo que pasa es que el mundo nos ha engañado. ¿Qué podemos hacer ahora? Me quedan 8 minutos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Déjeme compartir lo que dice la Biblia de manera clara y escondida. La verdadera gloria, oiga esto bien, la verdadera gloria de todo ser humano es la humildad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versos 10 y 11, dice lo siguiente: los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Usted existe porque Dios a usted lo creó. Usted no es independiente, aunque quiera vivir una vida independiente. Usted depende para vivir y para hacer cualquier cosa que valga la pena. Usted depende de Dios, pero el mundo te ha engañado para decirte que tú eres independiente, y eso no es cierto. Estos 24 ancianos, cuando la Biblia habla de una corona, es porque estas personas hicieron cosas por la fe, hicieron obras que ganaron coronas. Pero cuando apareció el que le dio la oportunidad a ellos de hacer lo que hacían, ellos se postraron delante de él y cogieron la corona diciéndole: aunque tú me hayas coronado, esto no es posible a menos que tú no lo hubieras permitido, así que la tiro a tus pies, porque la honra, el honor y el poder te pertenecen a ti y solo a ti. La verdadera gloria de un ser humano es la humildad. Esa es la verdadera gloria. Dios creó el universo y todo lo que está ahí. ¿Saben para qué? Lo que hemos podido entender. Porque Él quería darse a conocer a sus criaturas. Para eso. Él quería, o Dios quiere, compartir sus bendiciones y su gloria con nosotros. Él quiere comunicar a sus criaturas la grandeza de su bondad y de su gloria. Y la palabra dice que el único Dios sustenta todo. Tu húmero, este hueso, y tu fémur están pegados de tu cuerpo porque son sostenidos por la palabra de Dios. Cuando Él dijo hagamos al hombre y Él tenía su esquema en su cabeza, si no fuera por la palabra de Dios, tu cuerpo se desmembraría, tu vida no funcionaría. Eso quiere decir que tú y yo, aunque no creamos en Dios o aunque vivamos independiente de Dios, la realidad es que no podemos vivir separado de Dios, porque Él sustenta todas las cosas por su palabra. Y es cuando un ser humano entiende esto, cuando el Espíritu Santo le permite comprender esta realidad, que su proceso después del bautizo comienza a desarrollar una vida nueva todos los días, cada vez más dependiente de Dios y menos dependiente de mí o de otras personas.
merecer, el infierno nos merecemos nosotros. Pero por su misericordia, nosotros estamos aquí. La humildad es un estado de total dependencia de Dios. La humildad es la virtud más grande que un ser humano puede alcanzar. El orgullo es la pérdida de esa humildad. Y el orgullo es la raíz de todo pecado y de toda maldad que existe en el mundo. El orgullo es una ausencia de humildad. La humildad es un estado de total dependencia de Dios. Y todo el que camina o trata de hacer las cosas independiente de Dios es un orgulloso. Jesús vino al mundo, entre otras cosas, para mostrarnos la humildad, para mostrarnos que Dios es un Dios humilde. Dice su palabra en Filipenses 2:5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual él se aferrara. Podía hacerlo, pero no lo hizo. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La forma de uno humillarse es vivir en obediencia a Dios. Si usted se está preguntando cómo yo consigo la humildad solamente se consigue cuando usted despierta por la mañana y toma la decisión de someter su vida a Dios. Eso significa que no hay decisiones ni en mi negocio, ni en mi hogar, ni en mi familia que yo tome sin consultar a Dios. Ya estoy acabando. Jesús es la humildad de Dios encarnada en un ser humano. El amor eterno se humilló a sí mismo y vino a la tierra para mostrarse como el único camino que nos puede llevar al Padre. El que Jesús sea el camino implica que para yo llegar al Padre tengo que caminar e imitar las cosas de mi vida como Él las hacía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Dios en su amor se humilló y se hizo hombre y caminó entre nosotros para mostrarnos cómo nosotros podemos volver a ser humildes. Yo sé, ella en su sitio y yo en el mío. Ella en su sitio y yo en el mío. La palabra no dice eso. La palabra dice que si aquel tiene algo en contra tuyo, tú tienes que irlo a buscar tú. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un familiar que usted no le habla? Bueno, lo que pasa es que fue él que se rebeló contra mí, o ella se rebeló contra mí. Pero el Padre dice que eso no importa. Él dice que eres tú que tienes que irlo a buscar.
Y déjenme decirle algo. Si Dios te trajo algo a la mente, ¿sabes qué es? ¿Por qué te lo trajo? Porque llegó el día y llegó el momento en que tú hagas algo al respecto. Él fue que me habló mal. Él fue que me irrespetó. El orgullo hablando. Y es fácil llamar a una persona que te maltrata para pedirle perdón y arreglar las cosas. Claro que no. Eso requiere depender de Dios. Eso requiere humillarse. Dice Lucas 22, verso 27. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el mozo que la sirve? El que se sienta a la mesa. Por supuesto, dijo Jesús. Pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como el que sirve la mesa. Mozo, tráigase una botella de vino. Y entonces levantan la voz cuando dicen, ¿qué cosecha ustedes tienen? Como si él supiera lo que está hablando. No, porque hay que pretender que usted sabe de vino, porque usted es una persona fina. ¿Qué cosechan tienen? 64, de la cosecha de Chile, Argentina o de España o Italia. Como que tú sabes, como que sabe. Y se la está comiendo él delante de la mujer o de la gente que están ahí, se la está comiendo. Y el diablo riéndose y frotándose la mano como una mosca. Este es mío. Esta es mía. Y el rey del universo llega a ese restaurante y en vez de tomar una mesa que le corresponde tomar la mesa de honor en la suite presidencial más grande, él dice, búscame un uniforme. Déjame yo servirle el vino a ese que sabe de vino. Dime, mi amor, ¿qué es lo que tú quieres? Un vino cosecha del 67 y Dios mirándole todos los demonios que tiene adentro. Y el rey del universo viene y le sirve. Y cierro con esto. La Biblia habla de la evidencia que Jesús dio cuando caminó aquí entre los vivos. Oigan algunas cosas de las que dijo Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él es el Hijo de Dios, pero yo no puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:19. Gloria de los hombres yo no recibo. Yo tenía un compañero que cuando yo le decía, wow, pero qué bien te queda esa ropa, él me decía, Guillén, a mí el pescado me gusta sin salsa, no me dé salsa. Jesús no coge corte con la gente. Ah, pero tú eres el Hijo de Dios. Yo no cojo gloria de nadie. De hombre no. Juan 5:30. Porque he descendido del cielo, el Rey del universo, no para hacer mi voluntad. Juan 6:38. Mi doctrina, lo que yo estoy enseñando, que lo deja a ustedes con la boca abierta, no es mía, es del Padre. Él pudo haber dicho, Hijo de Dios llegando. Hijo de Dios llegando. Él no hizo eso porque esa actitud es orgullo. Fue la que llevó a Lucifer a caer y ser destronado. El orgullo. Levante la mano todo el que está aquí, por favor. Déjame decirte algo. Tú eres un orgulloso y una orgullosa. Arrepiéntete.
Yo no busco mi gloria. Tenemos aquí al pastor Santos Acosta. Póngase de pie, por favor, pastor, que usted está aquí. Póngase de pie, pastor. El pastor Santos Acosta ha evangelizado y se han convertido como 300 personas. Ese hombre tiene una palabra y un don de profecía impresionante. ¿Dónde están los sugieres de acá que dejaron que el pastor se sentara en tercera fila? El pastor tiene que sentarse en la primera fila. ¿Dónde está la gente que le va a cargar el maletín y la Biblia al pastor Santos Acosta? Eso no es lo que enseña Jesús. Jesús dice: el que quiera ser grande, que se convierta en servidor de otros. El hombre que quiera ser grande, que respete a su esposa, que la ame, que no le dé tormento. La mujer que respeta y ama a su esposo, que no hable mal de él. La joven que quiere amar al Señor, que no se acueste con el novio. El novio que quiera honrar al Señor, no se acueste con su novia. No lo hagan, llévense de mí, no lo hagan. Póngase de pie, vamos a orar.